Y este libro de Daniel, quiero decirles, es el libro más maravilloso en cuanto a las bases de la profecía bíblica, y es el libro también de los más difíciles, junto con el libro de Apocalipsis y Ezequiel, de entender. Lo vamos a ir viendo por qué. Pero es un libro que, aunque hemos estado viendo versículo por versículo, los que no tengan los otros, estamos en el capítulo 10 de Daniel. Los otros 9 capítulos los puedes conseguir, los tenemos grabados en video, en audio, para que tú los puedas estudiar, y tal vez en cada año que tú lo escuches vas a ir entendiendo más y más, y el Espíritu Santo te va a ir revelando, porque no hay revelación ni iluminación sin obediencia. Entonces, ¿cuántas personas, verdad? Oiga, explíqueme la predestinación. ¿Y qué relación hay entre la responsabilidad humana y la predestinación? Y el preconocimiento. Y cuando alguien se muere, ¿a dónde se va? ¿Y por qué unas personas enseñan esto y el otro aquello? Muchos de ustedes quieren saber y buscan respuestas, pero Dios no es un Dios que satisface el intelecto humano sin que antes esa persona haya escogido obedecerlo. En Juan capítulo 7, Cristo dijo: ustedes conocerán la voluntad de mi Padre si quieren hacer la voluntad de Dios. Pero si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, no vas a tener iluminación. Porque esta mente que tenemos, este cerebro, Dios nos los dio. Él lo creó. Y escuchen esto, el pensamiento y el cerebro son dos cosas diferentes. Cuando nosotros nos morimos, el cerebro se pudre, se echa a perder junto con los demás órganos, pero la conciencia y los pensamientos, nuestro yo, sigue viviendo. Es lo que estoy demostrando en la segunda conferencia, a dónde se van los muertos o qué pasa después de la muerte, cómo se puede demostrar biológicamente, sin la Biblia, de que hay vida después de la vida. Porque el pensamiento no es como el hígado que segrega la bilis, y muchos dicen, ateos, que los he tenido debates, pues es que el cerebro segrega los pensamientos como la bilis, segrega la bilis, el hígado segrega la bilis. Esto no se puede ni siquiera sostener. Entonces, cuando nosotros vemos que los pensamientos van más allá del materialismo y que ya estamos en un mundo espiritual, los pensamientos, y que a través de ellos Dios nos habla y Dios se comunica, podemos entender entonces por qué es tan importante que nuestros pensamientos sean sanos. Porque como es el hombre, dice Salomón, así es su pensamiento. Entonces, tú eres el resultado de tus pensamientos. Y lo que tú piensas es lo que determina tu filosofía, tu psicología y la ideología que finalmente tú has abrazado. En Daniel 10, Daniel en el capítulo 9, como vimos, recibió la visita de ángeles. Y vamos a ver en este capítulo la influencia de los ángeles, buenos y malos, en el mundo en el que nos rodea. Y Daniel recibe la visita de un ángel en el capítulo 9 para poner las bases y ir avanzando y entender el capítulo 10. Y los ángeles le revelan a Daniel las 70 semanas, la profecía que se llama las 70 semanas. Ya vimos que los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Y cuando Dios le dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre Israel, es porque Dios determinó que en 490 años, a partir de que se comenzó a proclamar la reconstrucción del templo hasta el Domingo de Ramos, cuando Cristo entró en Jerusalén, hubo 483 años matemáticamente calculados. Esta es una de las profecías que han vuelto locos a las personas que se dicen ateas o agnósticas o escépticas, porque matemáticamente la Biblia es impresionantemente exacta. Y así como Dios le dijo a Daniel, desde que la orden salga para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 483 años. Y quedó una semana de 7 años, que es la última semana de la gran tribulación. Los últimos 7 años de la historia de la humanidad.
cuando vendrán juicios tremendos que ya comenzaron a los dolores de parto en el mundo, ya comenzaron los cambios climatológicos, el caos económico a nivel internacional, la confusión política de los líderes que viven ahorita en el mundo, el vacío que creó Estados Unidos al salirse del Medio Oriente y que está siendo ocupado ahorita por Rusia e Irán y Siria, el control de ISIS, que quieren establecer el califato en todo el Medio Oriente, derrocar la monarquía de Arabia Saudita y de Jordania, que son las dos únicas monarquías que quedan en el Medio Oriente, y todo este panorama internacional al cual nosotros estamos enfrentando y viendo y siendo testigos, nos está hablando que estamos viviendo la última generación de los seres humanos. Todo conforme a la Biblia se está cumpliendo paso por paso. En el capítulo 10 de Daniel, Daniel se pone a orar y vamos a dar lectura a algunos versículos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, aquí Daniel, recordamos, ya no está viviendo bajo el imperio babilónico. Acordémonos que Daniel llegó cuando Nabucodonosor, en el año 586 a.C., sitia Jerusalén y se lleva a más de 80 mil judíos exiliados a Babilonia, que era el imperio más grande en aquella época. Entonces vinieron los medos y los persas y, de acuerdo a la historia, así se cumplió, conquistaron a los babilonios. Penetraron las murallas casi inexpugnables de Babilonia, que medían casi 80 metros de altura, y entraron por un río, de acuerdo a los mismos historiadores, y los medas y los persas, que hicieron un convenio, conquistan a los babilonios. Entonces, ahora Daniel está bajo el imperio de los persas, bajo Ciro, y está ocupando otra vez un puesto, tal vez le llamaríamos ministro de gobernación. Porque todos los puestos que Daniel ocupó con los emperadores babilónicos y con los medos y los persas era junto o cerca del emperador o de los reyes. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, Persia es Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Entonces, Daniel se encontraba hace 2600 años en el área geográfica que ocupa ahorita Irán, y donde pasa el río Tigris y el río Éufrates también. Y dice la Biblia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Belsasar es el nombre que los babilonios, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 le pusieron a Daniel y a sus demás amigos, tratando de robarles la identidad judía que ellos tenían. Entonces, y la palabra dice aquí, era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Noten ustedes algo. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Escúchame con mucha atención. Siempre que tú comiences a descubrir palabras o verdades profundas de la Biblia, comienza un conflicto intelectual. Y por eso, como le dije hace muchos años, una viejita me habló como a la 1 de la mañana, doña Chole. Oye, hermano, no entiendo el libro de Ezequiel. Digo, doña Chole, ¿ya vio la hora que es? La 1 de la mañana. Pues sí, pero quiero saber por qué, quiénes son las figuras, y parece que me dijeron que eran extraterrestres los que aparecen en el capítulo 1 de Ezequiel. Y le dije a doña Chole es un nombre ficticio, ¿verdad? Para no ventanear a la viejita que está aquí. O no sé si nos oye, ¿verdad? Estoy hablando hace como 7, 8 años aproximadamente. Y le dije, ¿cuánto tiempo tiene usted de cristiana, doña Chole? Y me dice, pues tengo como 4 o 5 meses. Y le dije, por eso está empachada. Está usted bien empachada. ¿Cómo se mete usted tan joven en Cristo, a Ezequiel, a Daniel, a Apocalipsis, cuando usted debe de comenzar con la lechita? Usted ni dientes tiene para masticar la carne de la Biblia, el alimento sólido de la Biblia. Entonces así pasa con muchos cristianos, tan desesperados, y quiero saber de Apocalipsis, y quiero saber de esto. Ten calma. Primero comienza a obedecer a Dios en las cosas que sabes que tienes que obedecerlo. Discipúlate, comienza a estudiar poco a poquito, y conforme pasen los años vas a ir entendiendo
que hay conflictos intelectuales cuando uno viene a estudiar la mente de Dios. Dice la palabra verdadera y el conflicto grande. Yo cada vez que estudio Job todavía o cosas de Apocalipsis, a veces me paso noches a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir aquello? Hincado de rodillas, Espíritu Santo, revélame, ¿verdad? Porque el conflicto intelectual, nuestra mente carnal choca contra los pensamientos de Dios. Y queremos entender ese Dios magnificente y esplendoroso y grandísimo, que sus pensamientos no son los pensamientos, y tenemos que tener paciencia y mucha humildad para no tratar de rebatir a Dios. La mente atea es la mente más soberbia que existe en el mundo filosófico, porque son personas que dicen, si tú existes y esto y el otro, ¿por qué permites el mal? ¿Y por qué permites aquello? O sea, baja para acá tú, Dios, y siéntate aquí, y yo soy el abogado y te voy a acusar. ¿Sabes una cosa, Dios? Si yo hubiera sido tú, hubiera hecho un mejor papel. Y no hubiera permitido el diablo, y no hubiera permitido los temblores, y no hubiera permitido el sufrimiento. Esa es la mente atea. Y por eso se rehúsan a creer en ese Dios, porque sus pensamientos chocan contra la mente de Dios, sin saber que tal vez, si Dios es infinitamente más sabio que nosotros, Él tiene un propósito detrás de todas las cosas que hace, aunque tú ahorita no las entiendas, ni yo tampoco. El conflicto es grande cuando venimos a la palabra de Dios. Pero vean lo que sigue a continuación. Pero él comprendió la palabra, versículo 1, y tuvo inteligencia en la visión. En el momento que nosotros entendemos, y ¡pling!, como decían los griegos, eureka, ahora lo comprendo. El momento que comprendemos las cosas de Dios, dice la Biblia, nuestra inteligencia crece. La inteligencia se desarrolla más y más. Y los cristianos tenemos que ser las personas más inteligentes que pueda haber. Porque Dios, tenemos, dice en 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Y tenemos más comprensión de lo que está pasando en el mundo, más comprensión de lo que es el matrimonio, el noviazgo, la amistad, la política, la economía, las cosas espirituales, los problemas que está enfrentando el mundo. Necesitamos tener, o por lo menos debemos de tenerla, porque tenemos la mente de Dios, que está en proceso de desarrollo. Dice la Biblia, comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. Entonces, Dios me revela algo. Vean esta secuencia. Tengo un conflicto porque no lo entiendo. Comienzo a orar, pero en el momento que yo insisto en querer comprender eso de Dios, viene la inteligencia. Y cuando mi inteligencia comienza a crecer, comienzo a tener visión. Comienzo a ver hacia dónde voy. ¿Me siguieron? Dentro de 2 o 3 años lo vas a entender. No se puede tener visión sin tener inteligencia espiritual. No se puede. Entonces, la visión viene cuando nuestra inteligencia está siendo entrenada por el Espíritu Santo. ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a ir a vivir? ¿Qué carrera quiero estudiar como joven? Etcétera, etcétera. Oye, hermano, ¿qué me recomienda? Yo no te puedo recomendar nada porque no soy Dios. Vive con Dios, ten comunión con Dios, vive cerca de Dios, y la inteligencia que Dios te da cuando comienzas a obedecer va a desarrollar la visión para que tú puedas vivir para Él. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Versículo 2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni conchitas, ni las conchas de la tía Rosa, ni buñuelos, ni gancitos marinela, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Nos detenemos en segundo lugar aquí rápidamente para ver lo que es el ayuno. Muchas personas creen que el ayuno es no comer absolutamente nada. Y por ejemplo, si tú eres diabético, no ayunes. No se puede ayunar si tú eres diabético. Entonces, el ayuno no simplemente es
dejar de comer completamente agua ni comida, sino que puedes comenzar, por ejemplo, a hacer un ayuno de viernes, sábado y domingo, y el viernes, el sábado y domingo no comes postres. Si estás acostumbrado a comer postres, pues en estos 3 días no los voy a comer. O en estos 3 días no voy a cenar. Me voy a aventar un desayuno, pero como rey, una comida como príncipe y una cena como mendigo. Entonces en la cena me voy a comer una frutita y voy a comenzar a decirle a mi cuerpo, ahí te me quedas. Pero durante esos 3 días que estoy absteniéndome de postres y de galletitas o de lo que yo estoy acostumbrado, voy a dedicarme a leer más y a orar más en estos 3 días para estar cerca de Dios. No como sacrificio, simplemente es una disciplina de la carne, el ayuno, y nos ayuda a entender más claramente el conflicto que existe en nuestra mente para comprender la mente de Dios. Entonces, este es el ayuno que tuvo Daniel. No dejó de comer. Cristo y Moisés son las personas en la Biblia que durante 40 días y 40 noches no comieron. Y para llegar a eso, ¿verdad? Se necesita mucho entrenamiento. Entonces decide un ayuno donde sacrifica los manjares, los dulces, los postres, y casi en el Medio Oriente y en España y en Italia y en Europa y en el Medio Oriente, nadie toma horchata, ni tampoco agua de Jamaica, ni de tamarindo. Siempre se come con vino. En Argentina, tú vas a Argentina, los pastores comen con vino, en Chile también, en España también, porque tenemos otra cultura nosotros. Si nosotros vamos a un restaurante y vemos a un cristiano con una copa de vino, inmediatamente le decimos, borracho, te vas a ir al lago de fuego. Condenamos a las personas, ¿verdad? Y no sabemos que se está tomando una copa de vino nada más y no la botella entera. Entonces, por eso no. Daniel tomaba vino, claro. El vino es antihistamínico, ¿verdad? El vino es antioxidante, el vino es anticoagulante, el vino es una de las bebidas que mantienen la juventud de las personas 1000 veces más o mejor que una Coca-Cola. Una vez llegaron 2 familias, oye hermano, el hermano que el vino, ¿y tú qué comes? Coca-Cola. Le dije, pues estás atentando contra tu cuerpo que es el Espíritu Santo, porque te hace un veneno 100 veces más grande una Coca-Cola que una copa de vino, por los 350 gramos que tiene cada vaso de Coca-Cola, que no la puedes eliminar. Entonces no juzguemos. Oiga hermano, ese está tatuado y tú tienes panza de Santa Claus. ¿Cómo te atreves a juzgar a un muchacho que está tatuado cuando tú tienes panza de Santa Claus? O sea, el muchacho se tatuó, ok, no hay ahí se lo dejó. No significa que yo estoy a favor de esto. Es una comparación nada más. Pero ¿quién está haciéndose más daño? El que se puso una estampa ahí en el brazo, o por aquí o por allá, y tú que estás, échale aquí, porque es una fosa séptica la que tienes de aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de cómo juzgamos a los demás. Y el día 24, versículo 4, del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Vemos nosotros en el libro del Génesis capítulo 2 que el río Hiddekel es el libro del Tigris, que paralelamente al río Éufrates sale desde Turquía con más de 1250 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces Daniel se encontraba en lo que es ahora Irán, junto al río Tigris. Ahí estaba, después de las 3 semanas, ahí estaba junto al río Daniel. Y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía como un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Ahí está Daniel junto al río y tiene la visión de un extraterrestre. Ahora sí que la Biblia habla de extraterrestres. Pero el extraterrestre que tenía enfrente de Daniel no era marciano, ni jupiteriano, ni plutoniano, ni mercuriano, ni de ninguna otra galaxia. Esos seres que la Biblia menciona, que no pertenecen a nuestra galaxia, ni a nuestra Vía Láctea, ni al mundo donde tú y yo nacimos, la Biblia les llama ángeles. Y este libro es el único libro que nos abre las cortinas para asomarnos en el mundo que con mis ojos físicos y con mi mente limitada intelectual nunca podría penetrar en el mundo espiritual, si no es que alguien de ese mundo baja al de nosotros y nos dice cómo es ese mundo. Nunca a través de la investigación científica ni la meditación filosófica podría el ser humano entender las cosas del espíritu, si no es que alguien de esa zona espiritual baja a nosotros y nos comienza a enseñar qué cosa hay después de la vida y cuáles son los seres que habitan a nuestro alrededor y que no podemos percibir por nuestros 5 sentidos físicos. Y la Biblia dice que hace 2000 años bajó un hombre llamado Jesucristo, que era Dios en la carne, y baja a este mundo habiendo estado antes en la gloria con el Padre, a revelarnos las cosas espirituales que la mente carnal no hubiera podido entender y mostrarnos que Él tenía el poder de vencer la muerte y que a través de la resurrección la esperanza nos la dejaba desde hace 2000 años para saber que hay vida después de la vida. Esta criatura extraterrestre que se le aparece a Daniel es ni más ni menos el Hijo de Dios. Veamos la misma aparición que otro hombre en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan, tuvo del mismo personaje, el Hijo de Dios. Dice el Apocalipsis capítulo 1, aquí estamos hablando 600 años después de Daniel. 600 años después de Daniel. Juan, el último de los apóstoles en morir, se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que está enfrente del mar Egeo, casi enfrente de Grecia, en la zona geográfica del mundo actual. Y ahí estaba Juan a los 90 años de edad, encadenado y sentenciado a quedarse muerto ahí en la isla de Patmos por el Imperio Romano. Y dice la Biblia en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Cuántos de ustedes han visto que es el símbolo de vida nueva para el mundo? Hemos escogido nosotros el candelero y ponemos el mundo enfrente del candelero. Y muchos de ustedes todavía no saben qué simbolismo tiene el candelero. Los judíos tienen 2 candeleros. El verdadero candelero es el de 7 ramitas. El de 7 ramitas. Y hay otro candelero que es el que celebra la fiesta de Hanukkah, que fue cuando vencieron Antíoco Epífanes, la familia de los Macabeos, en el año aproximadamente 170, 160 antes de Cristo, y sacaron el candelero de 9 ramas. Entonces, y no hay problema, ¿verdad? Pero el verdadero candelero bíblico es de 7 ramas. Y vean ustedes por qué. Si tú tienes un candelero de 7 ramas, el número 6 es el nombre que Dios le da al ser humano.
porque fuimos creados el sexto día. Entonces, en la Biblia existe una numerología, se llama gematria, que interpreta las letras con números. Y el número 6 le pertenece al hombre. El 1, la unidad. El 2 es el símbolo de los testigos. El 3 de la Trinidad. El 5 es el número de la gracia. El 6 es el número del ser humano. El 7 es el número de la perfección. El 8 es el número de la perfección elevada a la divinidad. El 12 es el de la prueba. El 10 del gobierno, etcétera, etcétera. Y así los números tienen un significado. Entonces, si tenemos el candelero de 7 ramas, ya no es el hombre, ¿verdad? Y si tú agarras el candelero y haces esto, ¿cuántos quedan? 6, porque el de en medio es Jesucristo. Entonces, el candelero simboliza a Jesús, el de en medio, con 3 a la izquierda y 3 a la derecha, que es el ser humano. El candelero significa que Jesús está en medio de su iglesia, que somos los seres humanos. Y escucha esto, nosotros somos el número 6, nacimos imperfectos, en pecado, pero cuando Cristo viene a tu vida, comienzas a pasar del 6 al 7 y comienzas a crecer hacia la madurez espiritual y la perfección. No es hasta que Jesús entra a nuestra vida que no podemos desarrollar nuestra vida espiritual y el plan que Dios tiene por lo cual te trajo a este mundo. ¿Me entendieron? Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? Bueno, regresamos a Daniel. Vamos rápidamente a ver entonces de qué forma se parece este personaje que se le apareció 600 años después al apóstol Juan. Y versículo 13, Apocalipsis 1:13, y en medio, ahí está, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, que llegaba hasta los pies, y nieve como sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, vean ustedes que experimentó Juan lo mismo que experimentó Daniel. Cuando Jesús se le aparece a Daniel y cuando Jesús se le aparece al apóstol Juan, los dos cayeron al suelo como muertos. No pudieron en sus 5 sentidos y físicamente enfrentar la irradiación que emanaba, la fuerza espiritual que emanaba de un cuerpo que no es semejante al de nosotros, el cuerpo de Jesucristo. Y los dos cayeron al suelo como muertos. Y entonces Cristo le dice a Juan y le pone su mano: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Hermanos en Cristo, santos de Dios, la frase que más se repite en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es: no tengas miedo. No temas. No temas. No temas, Abraham, yo soy tu galardón. No temas, Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas, Isaías, yo soy tu Dios que estoy contigo, que te sostengo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios que te apoyo con mi diestra de mi justicia. Y por toda la Biblia, Dios continuamente nos sigue insistiendo y nos sigue repitiendo la misma frase: no tengas miedo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el temor es el arma más grande que usa Satanás? ¿Por qué el temor es la emoción o la experiencia emocional o sentimental
que nos impide pensar claramente, y que en el momento que mantenemos el temor de lo que sea, temor del hombre, temor de los incendios, temor de la muerte, temor que se caiga el avión, etcétera, etcétera, cualquier clase de temor o fobia que tú tengas es completamente anti-fe, porque lo contrario al temor es la fe. ¿Saben ustedes qué definición encontré del temor en un diccionario bíblico? Escuchen esto. El temor, si lo quieres apuntar, es una expectación falsa que parece real. Es una anticipación mental de algo que va a salir mal y que nunca saldrá. Comienzas a pensar, no me va a salir, no voy a hacer este negocio, me va a abandonar a mi esposa, mi Chencho se va a ir, me va a traicionar, este negocio no va a salir. Es una anticipación mental de que algo saldrá mal. O sea, te estás anticipando cuando tú tienes un temor de que algo no vas a hacer como tú quieres. Y esa anticipación no es que no va a salir esto, no la voy a hacer, o no voy a salir adelante, o soy un fracasado, o ya nadie me quiere. Estás anticipando algo que no está sucediendo, que está en tu mente nada más. Y si tú no conquistas ese pensamiento, te impide avanzar, te frustra, te llena de amargura y de rencor. Es una expectación falsa que parece real. No es cierto lo que tu mente te está diciendo. No tengas miedo. No tengas miedo de nada ni de nadie, menos de los hombres, menos del diablo, menos de las circunstancias. Nuestro temor, que sea Dios. A Él es al único al que debemos de temer. Y vean ustedes que hay una diferencia entre tenerle, porque alguien me dijo, ¿significa que le tengo que tener miedo a Dios? No, el miedo a Dios nos aleja de Dios. El temor de Dios, que es diferente, nos acerca a Él. En el monte Sinaí, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, el pueblo se quedó en las faldas del monte y no subieron. Y dice en Éxodo 19, le dice Dios a Moisés, dile al pueblo que se queden, voy a hablarte a ti, Moisés, y a ti me voy a revelar, pero el pueblo, síganme con mucho cuidado, el pueblo que se quede abajo no me va a ver, solo me va a oír. No me va a ver, solo me va a oír. Y fue lo que pasó con Daniel y con Juan también. Vamos a ver ahorita en Daniel, que los que estaban con Daniel en el río, cuando se aparece Cristo, no lo pueden ver. Se echan para atrás o se corren y oyen solamente. Cuando Cristo se le aparece al apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, se cae del caballo Pablo y le dice una voz, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los que estaban con Pablo se caen del caballo, oyen la voz, pero no ven a Cristo. Dios no permite que nadie pueda ver, no físicamente a Él, sino ver su plan más que aquellos que le siguen y que le quieren obedecer. A ustedes ahorita en esta mañana, todos ustedes y los que nos oyen por la televisión, etcétera, etcétera, todos ustedes están oyendo la voz de Dios a través de la Biblia. Pero muy pocos de ustedes tienen una visión de Dios. ¿Me vas entendiendo? La visión viene cuando vives en comunión con Él. Ahorita muchos de ustedes salen de este lugar y por acá les entró y por acá les salió. Mañana regresas otra vez a ser la misma persona. El mensaje de esta mañana no te cambió. Y no te cambió porque no lo estás oyendo con oídos de la fe. Muy bien, regresamos entonces a Daniel. Y vemos entonces en el versículo 6 que Daniel describe a este personaje con las características del personaje que Juan enfrentó 600 años después en la isla de Patmos. Dice el versículo 7, y yo solo, Daniel 10, Daniel, nada más yo, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Cuando comenzó Dios, hey, Adán, ¿dónde andas? Dice en Génesis 3 que se fueron a esconder. Y así ahora actualmente, hace
más o menos 15, como 25 años que iniciamos las conferencias en las universidades de México. En los 80s llegué yo a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en 1983-84 más o menos. Y me acuerdo que muchos estudiantes ya eran discípulos de nosotros. Ya comenzábamos a discipular a un grupo de estudiantes universitarios. Y entonces me dijeron nuestros estudiantes, oiga, ¿no podría usted darnos una conferencia sobre la filosofía y la Biblia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? Y yo les dije en aquella época, era con mucho gusto. Y cuando fueron ellos con el rector de la universidad, tuve una cita con él en su oficina y me dijo, mire, señor Alducin, con mucho gusto puede usted venir, pero sabe una cosa, que aquí no se puede hablar de religión. Aquí no puede usted hablar de religión. Le dije, ¿ustedes hablan o mencionan a Buda? Sí, claro, está en la historia. ¿Y mencionan ustedes al Maharaji Hachi Kachi Mamakarachi? Sí, también, ¿verdad? ¿Y mencionan ustedes a Mahoma en las clases de lo que es el Islam? Bueno, sí, le dije, bueno, Jesucristo no es una religión, ni la Biblia es una religión. Entonces, la Biblia contiene las evidencias y la documentación más grande de cualquier volumen de literatura que existe, de genética, de física, de química, antropología, de arqueología, de psicología, de parapsicología, de física cuántica, matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera, de lo que usted me quiera mencionar. Y me dice el rector, Chirrión, ¿de veras? Le dije, claro que sí, y no vengo a hablarles de ninguna religión, vengo a hablarles de lo absurdo que es una filosofía sin entender ni percibir la vida desde otra perspectiva espiritual. Porque somos más que materia física, hay un espíritu entre nosotros y tenemos que entender que algo trasciende más que nosotros, que está revelado en la Biblia. Entonces, vemos nosotros que el mundo choca y cuando les dices la Biblia, no, luego es algo religioso y lo rechazan porque se esconden de Dios. No quieren saber de Dios. No le dan la oportunidad en las universidades ni en las preparatorias a los estudiantes. Eso sí les enseña que venimos del chango, ¿verdad? Y en todas las secundarias y en todas las preparatorias y en todas las universidades se les enseña que somos el producto de una selección natural evolutiva, que venimos a través de, primero fue un garbanzo y después creció y una célula y se convirtió en un pez y se convirtió en un vertebrado, un invertebrado, y de los dinosaurios nos convertimos nosotros en seres humanos. Y la jirafa se convirtió en rinoceronte y el rinoceronte se convirtió en chango y así. Y nos damos cuenta que contradice la misma experiencia. La evolución es imposible genéticamente ni biológicamente, la evolución por los mismos cromosomas y el mismo ADN que contiene cada esperma de cada especie que Dios creó. Pero es el miedo que el mundo tiene a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, qué injusto, ¿verdad?, que los estudiantes no se les dé la oportunidad de decirles, bueno, esto enseña Darwin, esto enseña la Biblia. Y ustedes escojan qué tiene más evidencias científicas, biológicas, genéticas sobre el libro del origen de las especies de Carlos Darwin y lo que la Biblia enseña. Ustedes sean los jueces, no se les da esta oportunidad porque tienen miedo de la verdad. Tienen miedo de la verdad, esa es la realidad. Y por eso ni siquiera se atreven y propagan una calumnia. La Biblia está llena de, ay, ¿a poco tú eres el que crees en Adán y Eva? ¿Y a poco las leyendas de la Biblia? Y este es un Dios genocida que manda a matar a los cananitas. Y esto y el otro. Y hablan tantas barbaridades que oscurecen el conocimiento y la sabiduría por la ignorancia que existe en sus corazones. Entonces, esta es la razón por la cual en la Biblia nos muestra, yo Daniel, versículo 7, vi aquella visión y los hombres se llenaron de temor y huyeron y se escondieron. Nadie quiere enfrentarse ante un Dios que nos dice, yo soy el único Dios verdadero, tú eres mi criatura y me debes obediencia. No, discúlpame, yo no me voy a someter a ti. Yo voy a hacer mis 10 mandamientos. Perdóname Dios,
pero voy a dictar las leyes éticas y conducta. Yo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Tú no te metas con mi vida. No quiero saber nada de ti. Este temor de que ese Dios nos implante su voluntad es lo que hace la gente que rechace a Dios. Porque tienes miedo de que cambie tu vida. Tienes miedo de que ahora, al seguir a Jesucristo, las leyes que vas a seguir van a cambiar completamente tu libre albedrío. Porque Jesucristo dijo: yo soy tu Señor, Señor y Salvador. Y la palabra kurios en griego, Señor, significa amo absoluto. Ahora yo voy a escoger con quién te vas a casar. Ahora yo voy a escoger qué carrera es la que más te conviene. Ahora ¿sabes por qué voy a escoger yo? Porque yo sé lo que más te conviene. Y si tú escoges sin mí, siempre vas a escoger algo equivocado. Y siempre te vas a lamentar y arrepentir de las decisiones que tomas, porque las tomaste sin tomarme en cuenta a mí, dice el Señor. Tan sencillo como es. Por eso el otro día mi esposo y yo platicábamos con Salem, nuestra hija que tiene 21 años, ¿verdad? Y le dije: nenita linda, ¿verdad? Hijita linda, si tú le das la oportunidad a Dios de que Él escoja a tu papucho de papuchos, con tu príncipe azul que todas las muchachas sueñan, y tú te dedicas ahorita nada más a buscar a Dios con todo tu corazón, y por favor no lo busquen en las discotecas a tu papucho, ni tampoco a tu papucha. Porque si vas a las discos a buscar novio y novia, vas a encontrar el que no era para ti. No los busquen en los lugares equivocados. Espérate y ten la paciencia de Dios. Y Él en charola así de plata, vas a hacer así. Verán, qué rico está. Este es mi papucho que estaba esperando. Cuando Dios le trajo a Eva a Adán, en el capítulo 2 del Génesis, dijo Adán: ¡guau! ¡Miau! Porque ahora ahora ya no hablamos los seres humanos, ¿verdad? Ya estamos comenzando a aprender a ladrar. Para todos es una frase, ¿verdad? ¡Guau! No, pues dale más, ¡guau, guau! Wow, dice Adán, ¿verdad? Esto es ahora carne, mi carne. O sea, ni en la changa, ni en la jirafa, ni en la leona, ni en la tigresa encontré mi ayuda idónea. Esta es la que yo realmente estaba esperando. Y esto es la misma sorpresa que Dios tiene para ustedes, los solteros. No te la vas a acabar con el papucho de papuchos que te va a dar Dios, ni con la princesa que Dios tiene para tu vida. Y no estoy hablando de un hombre guapo o una muchacha preciosa, sino la persona que va a ser la ayuda que tú vas a necesitar para enfrentar la vida, no solo ni sola. Porque es triste vivir en la vida sin alguien a nuestro lado. Dios no quiere que estemos solos y hizo la ayuda idónea para nosotros. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros tenemos que entender que es mejor someternos a ese Dios que tiene lo mejor para nosotros, porque si no perdonó a su hijo no lo perdonó, y a nosotros sí nos perdonó, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero ¿sabes por qué no lo crees? Porque no tienes fe y crees que tú tienes un mejor plan que el que Él tiene para tu vida. Y esa es la razón por la cual hay tanto fracaso, tanta amargura, tantas muchachas embarazadas, tantos divorcios, tantos problemas que existen en el mundo, porque el ser humano no quiere someterse a las leyes de nuestro Creador, el que envió a morir en una cruz a su Hijo Jesucristo. Y dice en el versículo 8: quedé solo, vi esta gran visión, no quedó fuerza en mí, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, no tuve vigor alguno. Es completamente todo aquello que está dentro de nosotros. Al enfrentarnos a Dios, nos quedamos absolutamente sin nada. Les voy a dar un ejemplo de cómo venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, todos los seres humanos, venimos como los guajolotes y los pavos reales.
orgullosos, orgullosos. No, yo aquí esto y luego hasta ahorita, ¿verdad? Aquí mi vieja, a mí nadie me dice. Yo sé manejar a mis hijos y mi negocio y todo. Venimos así, inflados, inflados, inflados. Y cuando encontramos a Cristo, entra en nuestra vida Jesús. ¿Y saben lo que hace? Así como un globo está así, nos comienza a desinflar. Y nos comienza a desinflar cuando comienza a ejercer presión sobre nosotros. Comienza Dios a permitirnos ciertos problemas, ya como cristianos, que esos problemas, sin que nos demos cuenta, pero si tenemos fe de que es Dios el que está trabajando, es con el propósito de comenzar a desinflarnos más y más y más y sacar todo aquello que nos garantizaba que nosotros éramos autosuficientes, hasta que nos desinfla completamente, para que hasta que tú estés completamente humillado, así es, escúchame, humillado hasta el polvo, y Dios saque todo lo que tenía que sacar de nosotros, nos comienza Dios a inflar con el Espíritu Santo, para que lo que esté dentro de mí no sea nada de mí, sino de Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan? Con Cristo estoy en la cruz. Ya no vivo yo. ¿Cuánta profundidad hay aquí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne y en la sangre, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es hasta que ya no eres tú y es Jesús viviendo a través de ti, que tú comienzas a experimentar la vida abundante. Porque mientras tu ego te siga diciendo, no, pues no te dejes, y haz esto y aquello, nunca vas a poder tener paz. Porque sigues resistiendo la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, del versículo 4 al versículo 9 de Daniel 10, es Jesús el que se le aparece a Daniel. Pero en el versículo 10 en adelante, Jesús sale de la escena y entra, porque nos acordamos que aquí en todo el libro de Daniel, Daniel se encuentra siempre a Jesús. Lo vamos a encontrar otra vez en el capítulo 12 a Jesús. Y Jesús siempre en el Antiguo Testamento se acompañaba con ángeles. Cada vez que Jesús bajó antes de morir en una cruz y antes de nacer de la Virgen María, Cristo antes bajó al mundo con esta apariencia glorificada que Él tenía. Imagínense ustedes como berilo, que es algo de muchos colores, sus ojos como antorcha de fuego, y de repente ese ser resplandeciente, majestuoso, que es el Hijo de Dios, le dice al Padre: no quiero estar contigo aquí, Padre, me voy a bajar y me voy a humillar y me voy a poner debajo de ti y voy a bajar a ese mundo. No estimo el ser igual a Dios y me voy a hacer igual que esos seres humanos y me voy a humillar como esos seres humanos hasta la muerte. Les voy a lavar los pies y los voy a amar hasta el último suspiro de mi vida. El Dios creador de los cielos baja en la forma de su Hijo, nos viene a lavar los pies, a nacer en un pesebre, rodeado de anestesiólogos y de pediatras, ¿no, verdad? Del príncipe de Persia. El presidente de Estados Unidos fue al nacimiento del Hijo de Dios. Los únicos que acompañaron el nacimiento del creador del universo fueron las vacas, los becerritos, los toros, el ganado. Nadie estuvo en el nacimiento tal vez con tanto excremento que había ahí en ese pesebre, ¿verdad? Ahí nació el creador del universo. Y vivió como un hombre, como tú y como yo, y se humilló delante de nosotros. Y cuando colgaba en la cruz, imagínense a Jesús: ¿dónde están todos los que sané? ¿Dónde están todos los que liberé de demonios? ¿Dónde están aquellos que les hablé mis palabras de vida eterna? ¿Dónde están? Nadie. En el momento que estaba en la cruz, los que le dijeron: Hosana el que viene en el nombre de David, 5 o 6 días antes, ahora le crucificaban. ¿Saben de qué nos habla esto, hermanos? De que tenemos que entender algo. Los que ahorita te aplauden y los que ahorita te alaban
la semana que entra te pueden crucificar. Y esto pasa en la vida espiritual, con los deportistas, con los luchadores, con los pilotos, con los apolíticos, toda la gente que alrededor ahorita muchas veces tienes y crees que por aquí, por allá, etcétera, etcétera, es bien difícil que en 1 o 6 meses, depende en qué posición estés, sigan siendo y llamándose tus amigos. ¿Y saben por qué permite Dios esta situación de nosotros? Para que nos identifiquemos y entendamos más lo que Él experimentó en esa cruz. El abandono de los seres humanos, para que tu confianza no esté en nadie en esta tierra, tu confianza esté en Él. Él hasta el final de tu vida estará contigo y estará conmigo. Nunca nos desamparará y nunca nos dejará. Te puede dejar tu novia, se muere tu esposo, tu perro Fido, tus hijos, tus padres, tus amigos, los políticos los vemos ahora, ¿verdad? No, por aquí ahorita. Y dentro de 10 o 15 años ni quien se acuerde de ellos. Y muchos de ellos se convierten en sus peores enemigos. En los deportistas igual. Vean este gran futbolista, estrella Leo Messi del Club Barcelona. Él es argentino. Llega a Argentina y pierde y no quieren ni recibirlo en su propia nación. A él, ¿cómo va a sentir? ¿No? A los suyos vino, oiga, oye Chepo, yo soy argentino, ráquete de aquí, aquí no vienes a perder. Nada más ganas con el Barcelona y entras a la selección de Argentina y pierden. Qué triste, ¿verdad? Así que los que ahora te alaban, mañana te crucifican. No confíes en los seres humanos, ni pongas tu esperanza en ellos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, estamos llenos de defectos y el único que puede estar hasta el final con nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y terminamos cuando dice el versículo 10, entonces he aquí una mano. Esta mano ya no era Jesucristo. Y lo vamos a ver por qué. La mano que le toca indica que era un ángel de Dios que entraba a la escena. Y este ángel era el arcángel Miguel. La Biblia nos menciona que hay arcángeles. No se nos menciona más que Miguel, pero se menciona que hay varios arcángeles. La palabra, el prefijo ángel, ángel significa esto. Arc en el griego es el primero en un orden. Ángel, enviado. Arcángel, el primero o el de orden más elevado enviado por Dios. Entonces los ángeles están a un nivel abajo de los arcángeles. Y Miguel es el único que se menciona en la Biblia, el único por nombre. Se menciona que hay muchos arcángeles, pero solamente a Miguel como el arcángel o el jefe de las huestes del ejército de Dios. Vamos a ver más adelante que es Miguel. Una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Vean esto. Cuando Cristo se le aparece a Juan, Juan hace esto. Cae al suelo y queda así, con las plantas así y con las rodillas en el suelo. Así estaba Juan. No quería ni voltear a ver a Cristo, ni lo vio tampoco. Y entonces Jesús se va y viene el ángel y lo toca y él seguía así con sus plantas en el suelo y sus rodillas en el suelo también. Así estaba Daniel ante la presencia del ángel y de Cristo. Entonces este ángel me toca y me hace que me ponga sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, en la posición que acaban ustedes de ver. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Abre los oídos y ponte de pie. Ya ante el ángel Daniel se puede parar. Ante Cristo no se pudo parar, quedó de rodillas. Y esto es algo que siempre me ha impactado, porque he oído tantas veces en nuestro ministerio, hermano, anoche se me apareció Jesús. Cálmate, Malaquías. Cálmate, Santa Rita de Casia. A las personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Jesús les aparece, no podían ni siquiera mirarlo, caían al suelo y perdían completamente toda la fuerza y todo el vigor que tenían en sus cuerpos físicos.
Y a ti se te apareció y te contó el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Dios mío santo, ¿verdad? Yo no creo que sea Jesús el que está ahí aparecido. Dice en Gálatas 1, del 6 al 8, si yo, dice Pablo, o un ángel se les aparece, o te dice que es un ángel el que se te apareció, y no está de acuerdo a lo que la Biblia estipula, esa persona está bajo maldición. Anatema significa está condenada por el juicio de Dios. Tengamos cuidado de esas experiencias místicas que se me apareció. La Biblia dice que el justo por fe vivirá. ¿Qué es la fe? Es no ver y creer en lo que está escrito. Si yo veo, ya no es fe. Si yo veo, sígame con cuidado, ya no es fe. Porque la fe es, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Si lo veo, ya no estoy viviendo en fe. Si no lo veo y obedezco, es cuando Dios se agrada de mí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante es que podamos recordar todos estos principios en la palabra de Dios. Entonces el ángel lo levanta y le dice: varón amado, está atento a mis palabras que te hablaré, ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras esto hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Dejamos hasta aquí este estudio. Vamos a continuar con nuestra serie preciosa de Daniel y le damos gracias a Dios. Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por toda esta maravillosa revelación que nos abres a nuestro entendimiento mediante el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, para que podamos comprender que mientras más te conocemos, el conflicto intelectual va a aumentar, para que nosotros luchemos como cuando nos enseñan matemáticas o raíz cuadrada. Lo vemos en el pizarrón y comienza un conflicto, no lo entiendo. Y claro que no lo entendemos, porque es la primera vez que nos enfrentamos con esas ecuaciones matemáticas. Pero si yo sigo poniendo atención al maestro, voy a entender esas ecuaciones y esa raíz cuadrada, y me va a dar más inteligencia para avanzar de las matemáticas al álgebra, al cálculo diferencial, etcétera, etcétera. Y así es en la vida espiritual. Venimos a la Biblia y hay cosas difíciles de entender, porque el conflicto es grande. Pero si nosotros tenemos la paciencia de seguir estudiando, aumentará nuestra inteligencia y tendremos una visión mucho más grande de quién eres tú, Señor, de tus pensamientos y de tus caminos para nuestra vida. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.